Me acuerdo de que cuando estaba terminando la primera temporada del anime de Vinland Saga, me llamó la atención algo, específicamente el título del último capítulo. Algo que casi nunca le suelo dar importancia, porque bueno, spoiler. Sin embargo, con Vinland no tenía problemas ya que estos eran sumamente ambiguos, como deberían ser. Espada, corona, troll, un verdadero guerrero, 2 de choclo, 3 de carne. Entonces tenía un minijuego en mi cabeza, que consistía más o menos en deducir de qué iba el capítulo con ese título tan críptico. Y de repente llegó el último de la temporada, el final del prólogo. En ese momento no entendía nada y sentía que era una especie de metáfora o algo así, como los otros. Pero es que acá literalmente me spoilearon. Me spoilearon que toda la historia que venía presenciando hasta el momento era simplemente el comienzo de un viaje mucho más largo. Que no es para menos, después de haber pasado por tantos eventos. Presencié la despedida de Thors, pude ver a un Thorfinn pequeñito convertirse en todo un vikingo. Logré ver a un niño mimado que vivía dentro de una copa de vidrio convertirse en rey. E incluso vislumbré cómo la propia meta de nuestro protagonista se le escapaba de las manos. El foco central de la obra, que era la venganza... Bueno, todo terminaba. Todo lo que se había construido hasta el momento había llegado a su clímax. Era incapaz de entenderlo. Parecía que el mensaje final de Vinland Saga iba a terminar siendo: la venganza no es buena, mata el alma y la envenena. Todo se marchaba y la historia llegaba a su fin. O bueno, eso pensaba. Porque a fin de cuentas, esto es... Si hay algo que se le da bien a Makoto Yukimura, el autor de Vinland Saga, es... bueno, todo, para ser honesto. Y cuando digo todo, es todo. Buen arte, buena escritura, buenos personajes, buen desarrollo, buen uso del tono, factor muy complicado de hacer una obra con tanta violencia, pero que el tipo sabe cuándo calmarse y tirar uno que otro momento jovial. Pero si tendría que elegir algo en particular que me gustaría mencionar, especialmente en este video, es que el mangaka sabe cocinar a fuego lento un buen punto de inflexión y un buen punto de giro para la trama. Todos amamos estos momentos en una obra, en un manga, en un anime, el momento en donde por A o por B la historia pareciera que acaba de pegar un volantazo a 1000 km/h. Ese momento en Tengen Toppa, ese momento en Death Note, ese momento en Fullmetal, ese momento en Vinland, ese momento de tensión que como espectador decís... bueno, ¿y ahora qué va a pasar? La historia de Vinland es una de redención, una de búsqueda de superación personal que viene de la mano de nuestro protagonista, Thorfinn. Pero es curioso que si le decís esto a alguien que recién arranca la obra te dice... ¿perdón? Y es que el prólogo de Vinland Saga dura nada más ni nada menos que 54 capítulos en el manga y 24 episodios en el anime. O sea, como mencioné en toda la introducción de este video, la primera temporada solo es el prólogo de la misma. Esto es tremendo. El autor tiene una paciencia para construir puntos de inflexión envidiable, y creo que todos podemos estar más o menos de acuerdo que hay 3 puntos de inflexión importantísimos en la obra, que son la muerte de Thors y la de Askeladd. O sea, los dos papás del prota, pese a quien le pese, incluyendo el propio Thorfinn, siendo la primera desembocante del prólogo y la segunda de todo lo que se viene después. Ahora, para no entrar en spoilers del manga, necesito mencionar el que creo yo que es el mayor punto de inflexión de nuestro protagonista y giro de la obra: el voto de no violencia, el llamado a no tener enemigos. ¿No les ha pasado que están viendo una escena y les parece excelente, pero en ese momento en su cabeza tienen un cúmulo de pensamientos orbitando y chocando entre sí y les cuesta transmitir con palabras cuál es el motivo por el que les encanta dicha escena? A mí me pasa a menudo y esa es la razón por la que me hice este canal y enfoco mis videos a manera de catarsis. Bueno, bla bla bla. Entonces, volviendo. ¿Por qué pienso que esta escena es otro punto de inflexión en la trama? Y más importante aún, ¿por qué la considero tan buena y tan bien cocinada? Y es que se sustenta de todo lo construido hasta el momento en la obra y redirige la trama a otra dirección. Todo este momento carga un peso inmenso sobre sus hombros, sobre los hombros de Thorfinn. Todo su pasado se ve condensado en esta proyección del Valhalla. Toda esta escena es sumamente ambigua y deja a interpretación del lector qué significa.
la relación con su padre Thors, de admiración y entendiendo a qué se refería con aquellas viejas, sabias palabras, más aún estando en este mundo donde todos son enemigos. Algo que me llama la atención es que el cuerpo de Thors se ve atrapado también por estos monstruos, que puede ser interpretado de muchas formas. Puede tratarse de una manifestación del trauma de Thorfinn a cómo perdió su papá, o que el propio Thorfinn entiende que su viejo realmente también fue alguien que vivió en un bucle de sangre y violencia, tal como él, y que justamente está pagando sus pecados. También se puede tener en cuenta su amistad con Einar, concepto que había descubierto recientemente, ya que bueno, Thorfinn es un inadaptado social que para lo único que servía era rebanar cuellos. La escena de Einar llamando casualmente amigo a nuestro prota siempre la voy a resaltar, ya que sirve como antesala de este acontecimiento tan importante. Einar nos regala la primer sonrisa del rubio en años. Insisto, me encanta cómo le dice de manera tan casual amigo a un joven hombre que hasta hace unos años estaba envuelto en un bucle de sangre para cometer un objetivo que también implicaba más sangre. A lo que me lleva a su tercera relación y quizás la más importante de la obra, y que termina por coronar a la escena de Thorfinn en el Valhalla como una de las mejores en Vinland. Su relación con Askeladd implica muchas emociones, desde un odio claro hasta respeto e incluso agradecimiento. Me encanta porque, como dije antes, el autor sabe jugar muy bien con el concepto de dejar que el lector rellene los espacios. Hay gente que puede interpretar que en esta escena Thorfinn literalmente fue al Valhalla, o a una especie de limbo, o incluso el infierno, o como es mi caso y el de muchos, que esto es solo su imaginación, su subconsciente y la proyección de sus miedos más profundos, de que aquellos a los que le arrebató la vida lo arrastren a un pozo sin salida, que sus pecados lo terminen hundiendo. Algo que se refuerza aún más, siendo alguien que se vería interesado por las santas escrituras, amen a sus enemigos y recen por aquellas personas que los persiguen. Pero volviendo a Askeladd, por Dios, sus diálogos en esta escena son importantísimos. El autor cuidó con precisión qué palabras diría. No son diálogos vacíos y que carezcan de sentido. No es como si Thorfinn no tuviera recuerdos que logren materializar esa visión de Askeladd. Y es que le está diciendo las mismas palabras que le dijo en el final del prólogo. Esto de acá no es tu verdadera lucha. Esta escena es tremenda. Es una que tiene el peso de 70 capítulos de manga en su espalda, que se construye en base a todo lo atravesado por nuestro protagonista. Desde el miedo y la vergüenza que le genera pensar que Einar, su único y primer amigo, pudo haber terminado bajo las hojas de uno de sus cuchillos, la decepción de su propio padre e incluso la aceptación de que quizás aquel viejo desgraciado que tanto te arrebató, solo quizás terminó enseñándote no una, sino la cosa más importante de tu vida. Esta no es tu verdadera lucha. Me fascina porque esta frase se termina complementando perfectamente con la de su padre. Bueno, su otro padre. No tienes enemigos. Toda esta escena termina concluyendo con nuestro Thorfinn realizando un voto de no violencia y aceptando cuál es su verdadera pelea en este mundo. Pelea nada sencilla, que consiste básicamente en construir un paraíso en la tierra. Reitero, tarea nada fácil, especialmente en aquellos tiempos donde, bueno, vivían de guerra en guerra. Tiempos en donde era normal levantarte por la mañana, ir a cultivar un par de tomatitos y de repente ¡zasca! Una decisión narrativa muy complicada, ya que es difícil escribir la historia de un pacifista en un mundo tan... bueno, pero que de manera increíble y de nuevo sin tocar spoilers del manga, el autor lo logra y con creces. Esto ya es algo que mencioné, pero escribir una historia de redención de un chico que lo único que conoció es el campo de batalla y la violencia vikinga durante 54 capítulos de manga, para luego dar un giro de 180 en dirección a una historia de redención, es complicadísimo y es muy fácil quitar verosimilitud a la narrativa. Pero de nuevo, el autor se toma su tiempo de construir de a poco bases que justifiquen dichos cambios. Makoto Yukimura es un verdadero chef, uno que le encanta cocinar a fuego lento para presentarnos un platillo 5 estrellas Michelin. Y eso es admirable, más aún para un manga que se publica de forma mensual. El hecho de que se tome tanto tiempo para trabajarnos un arco de personaje y que este no solo no se haga pesado, sino que se sienta natural, hace simplemente más placentera la llegada a esa escena en cuestión.
Por todo esto que mencioné y probablemente mucho más, considero que esta escena es la encarnación de una construida con paciencia y que logra proyectar de una manera excelente lo bueno que es el autor en cocinar una escena. Vinland es una obra bellísima que para los que están al día con el manga seguro deben tener otras escenas en mente que les hagan decir sí, definitivamente estamos ante Peak Fiction. Yo tengo otra que refuerza aún más lo que quise explayar en este video, que hizo que se me hiciera un nudo en la garganta de felicidad, un evento ocurrido hace no muchos capítulos. Pero bueno, me la reservo. Una obra hermosa, inteligente y que sabe perfectamente cuál es su mensaje. Un abrazo grande, gente. Se me cuida. Esa es su batalla ahora.